Muy buenos días, pues vamos a empezar esta transmisión por toda la gente que también nos está viendo en Facebook. Hacemos cuenta a las y los representantes de los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan otra vez en una conferencia de prensa en la que daremos a conocer la orden de un juez federal respecto a un amparo promovido por Aprender Primero a favor de la seguridad de niñas, niños y jóvenes en las escuelas. Nos acompaña hoy Jenny Farías, directora de Proyectos Especiales y Operaciones en Mexicanos Primero, Fernando Alcázar, responsable de Estudios Jurídicos en Mexicanos Primero, Jesús Soledad, socio fundador de Soledad y Carrasco Abogados, y David Calderón, representante legal y fundador de Aprender Primero. Agradecemos también a Fabiola Ruiz, intérprete de lengua de señas mexicana, y a quienes nos siguen en nuestra transmisión de Facebook Live. Les recordamos que les enviaremos todos los materiales generados en la conferencia y les invito a dejar sus preguntas en el chat para poder leerlas al final de los discursos. Le dejo ahora la palabra a mi compañera Jenny Farías. Muchísimas gracias. Gracias, Luz. Para comenzar, me permito recordar el origen de Aprender Primero, organización paralela a Mexicanos Primero y parte actora en el juicio de amparo indirecto del que hablarán mis compañeros. Como hemos dicho antes, Mexicanos Primero tiene como objeto social ser una unidad de investigación aplicada en temas educativos, por lo que para ser exigibles acciones por parte de las autoridades por la vía judicial y jurídica, fue necesario constituir una organización con un objeto social específico para ello, que es Aprender Primero. Debo resaltar además que en 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por una unanimidad reconocer el interés legítimo de Aprender Primero para defender el derecho a la educación de terceros. En palabras más simples, Aprender Primero puede presentar demandas y denuncias ante las autoridades administrativas y judiciales en nombre de todos y todas las niñas, niños y adolescentes de México cuando se vulnera su derecho a aprender. Y eso es lo que ha hecho. En este caso, se presentó una demanda de amparo en contra de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, pues encontramos que el acuerdo emitido el 20 de agosto del 2021 por la SEP, que contiene las 9 acciones clave para el regreso a clases presenciales y la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas para el ciclo escolar 2021-2022, emitida por ambas secretarías, son inconstitucionales. Antes de continuar con la sustancia del juicio, es pertinente hacer hincapié en que si bien los juicios de amparo pueden resultar incómodos para las autoridades a las que se les hace exigible el cumplimiento de sus sentencias, son el único instrumento de defensa con el que contamos los ciudadanos para defender y reclamar derechos humanos contra actos de autoridad, y que surge para evitar excesos de poder o actos u omisiones por parte de los poderes públicos que perjudiquen sin fundamento a las personas. También hay que decir que el cumplimiento de las sentencias no es opcional. Las sentencias pueden recurrirse o apelarse, pero ante el aparato correspondiente, y no evadirse o atacarse en otros ámbitos que no sean el Poder Judicial. La separación de poderes en México en ejecutivo, legislativo y judicial le da a cada uno autonomía e independencia, teniendo cada uno una función indelegable. La del Poder Judicial es la potestad jurisdiccional, es decir, el hacer que las leyes se cumplan, exigir a los otros dos poderes que se adhieran a la Constitución. Ahora pasaré la palabra a mi compañero Fernando Alcázar para que detalle sobre nuestro juicio, en el cual las autoridades a las que se les exige tal adherencia a la Constitución son la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Adelante, Fer. Muchas gracias, Jenny. Desde que inició el año, en Mexicanos Primero hemos trabajado para lograr, en distintos grados y formas, un regreso presencial a las aulas. En ese sentido, la visión de Mexicanos Primero ha coincidido con la visión general del gobierno federal respecto a este regreso. Sin embargo, hemos sido muy claros. Volver, sí, pero no de cualquier manera. A través de varios llamados a la acción y en distintos momentos, hemos reclamado la inacción de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.
Fuimos enfáticos en señalar que la educación no era una actividad esencial, de acuerdo al semáforo epidemiológico, y que debería serlo. También señalamos las deficiencias de las diferentes versiones de la ya famosa guía para el regreso a clases y pedimos se tomara en serio la elaboración de un protocolo verdadero. A lo largo de este tiempo, también hemos podido recoger y ser un vehículo para las preocupaciones de las familias, docentes, niñas y niños sobre el regreso. Es así como el 20 de agosto pasado, la SEP publicó el acuerdo 23/08/21, el cual regula el regreso a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022, señalado para iniciar el 30 de agosto. En él, la SEP hace referencia a las 9 acciones que se llevarán a cabo para un regreso responsable y ordenado, además de hacer referencia a la guía para el regreso. Estas 9 acciones son la base de la guía misma, elaborada en conjunto con la Secretaría de Salud, la cual reconoce que solo se trata de recomendaciones para organizar la reapertura de las escuelas. No es un protocolo. Esta es la misma guía que permite el uso de cubrebocas casero y que pide a las familias tengan los repuestos de los mismos. Es la misma guía que no regula el aforo máximo permitido en los salones, que no explica cómo debe ser la ventilación cruzada, que deja a la responsabilidad de las comunidades escolares el hacerse de los insumos necesarios para prevenir contagios, como el gel, los termómetros, cubrebocas, el jabón y hasta el agua potable. Sí, en un país en el que existen más de 30,000 escuelas sin acceso al agua potable, de acuerdo a cifras oficiales, la SEP le pide a las familias que se aseguren de tener ese suministro. La SEP sencillamente decidió no hacerse responsable del regreso a clases. Se limitó a dar una orden genérica para el regreso. La Secretaría de Salud, por su parte, no elaboró un protocolo de salud necesario, obligatorio y suficiente para la prevención, detección, tratamiento y seguimiento de los contagios en las escuelas. Es por eso por lo que agotamos la vía judicial. En una democracia como la nuestra, la activación del Poder Judicial es un contrapeso necesario que pretende hacer que se escuchen las voces de los que muchas veces no tienen representación. Y en muchas de las veces, estas voces son las de niños y niñas. El gobierno federal acertadamente decidió reabrir las escuelas. Observó que el derecho a la educación de niñas y niños estaba en riesgo. Nosotros mismos hemos relatado y aportado datos sobre esta crisis. Sin embargo, por negligencia u omisión, el gobierno federal olvidó ponderar el derecho a la salud de estas niñas y niños. Arpender Primero, acompañada del despacho de abogados Soledad y Carrasco, presentó una demanda de amparo reclamando la insuficiencia del acuerdo de la SEP y su guía. Adicionalmente, reclamamos las omisiones cometidas por la SEP y la Secretaría de Salud, tanto en la ausencia de protocolos obligatorios y adecuados, como en la responsabilidad que delegó a las comunidades escolares en procurar los cubrebocas, geles, termómetros y demás insumos. Y es precisamente ese el objetivo de nuestro litigio: hacer responsable a la SEP y a la Secretaría de Salud, quienes pretendieron lavarse las manos y dejar a su suerte a las familias, niños, niñas, docentes y directivos. El juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México coincidió con nuestros argumentos y ordenó garantizar que todas las escuelas del país sean seguras en el regreso a clases. A continuación, le cedo la palabra a Jesús Soledad para que nos platique más sobre esta resolución. Muchas gracias, Fer, y gracias a Mexicanos Primero por permitirnos ser parte de este esfuerzo perpetuo en defensa de la educación en México. Como adelantabas, el juez coincide de forma preliminar que las medidas propuestas tanto por SEP como por la Secretaría de Salud son insuficientes para garantizar la salud de alumnas, alumnos, maestras y maestros, y ordenó por eso a las dos secretarías básicamente dos grupos de cosas. Por una parte, medidas relacionadas con insumos para el cuidado de las personas y por otra, con protocolos. Por lo que hace a los insumos, el juez ordena a las dos secretarías, primero que nada, garantizar el suministro de insumos, cubrebocas, termómetros, gel antibacterial, jabón y cualquier material indispensable para disminuir el riesgo de contagio. Dos, les ordena además verificar que todos los insumos sean suficientes y que se pongan a disposición de todos y de todas. Y tres, importante, el juez ordena que se garantice el suministro de agua potable en escuelas.
Es importante aclarar que la orden no implica que deban garantizar acceso al agua en toda la población, sino únicamente en las escuelas, y para esto da un amplio margen a las autoridades para cumplirlo. Sobre los protocolos, el juez ordena que en 48 horas, por una parte, la Secretaría de Salud emite los procedimientos a seguir para la prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia en el regreso a clases, y por lo que hace a la SEP, le ordena fijar los procedimientos que se deben seguir por parte de las autoridades escolares en la identificación de posibles casos de contagio, cómo contenerlos y, en su caso, canalizarlos a las autoridades de salud. Ordenó a las dos secretarías, además, definir, 1, qué es obligatorio y qué es recomendación de sus medidas, con toda claridad. 2, que las autoridades definan quién se encargará de qué medida. 3, además, ordena a las dos autoridades explicar cuáles medidas corresponden a una autoridad y cuáles pueden y deben ser seguidas, tanto por alumnas como alumnos. Además, deben definirse específicamente qué corresponde en relación con personas en situación de vulnerabilidad. Además, ordena a las autoridades definir estándares mínimos de limpieza y de aforo. Y finalmente, impone 2 medidas nuevas. Dice, en 10 días deben agregar al protocolo nuevo que se emita en 2 días controles para dar seguimiento a las nuevas medidas, y por otra, un plan conjunto por parte de ambas secretarías para que las autoridades de salud capaciten a las autoridades de educación para tratar de disminuir el riesgo de contagio. Es importante insistir, como adelantó Jenny, que tanto la SEP y la Secretaría de Salud pueden impugnar la orden del juez, están obligadas a empezar su cumplimiento de inmediato. Dicho esto, cedo la palabra a David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. Ahí podemos ver, como comentaba, las 5 medidas esenciales: el suministro de insumos, el suministro de agua potable, el protocolo para prevención, tratamiento y control de la pandemia en escuelas, el protocolo para identificar casos, cómo contenerlos y canalizarlos, y los mecanismos para verificar su implementación. Muchas gracias, Fer, y gracias, David. Muchas gracias, Jesús. Buenos días, gracias a todas y todos por acompañarnos. Comienzo reconociendo el trabajo de los abogados de Soledad y Carrasco, especialmente de Jesús Soledad, quien me antecedió en la palabra, por su apoyo decidido y también generoso, porque es pro bono, a favor de hacer efectivo el derecho a la educación, que es la razón de ser de Aprender Primero, esta organización que es paralela a Mexicanos Primero, su brazo jurídico, y a mis compañeras y compañeros que tanto han trabajado para llegar a este momento. Les hemos convocado a ustedes, a la sociedad en general, pero específicamente a ustedes en los medios de comunicación, para dar cuenta del estado actual de la demanda de amparo interpuesta por nosotros para que el regreso a las escuelas se verifique con un enfoque de derechos. Es decir, para que la vuelta a las escuelas, a las aulas, esté centrada en el auténtico bienestar y en el desarrollo pleno que corresponde a niñas, niños y jóvenes, y no en lo que a los adultos les acomoda o determinan arbitrariamente, examinando todo a la luz de lo que marca nuestra Constitución y haciendo concreto el principio de interés superior de la niñez. El regreso a las aulas, tan esperado y tan necesario, tiene que poner a las autoridades en su papel de titulares de las obligaciones. Y esta decisión que estamos comentando del Poder Judicial así lo señala, sin dejar espacio a minimizarlo o restringirlo. De manera que sus atribuciones de ley, su manejo de presupuesto, su función de hacer realidad los servicios obligatorios para los gobernados, garanticen que la vuelta a las escuelas signifique para cada niña y para cada niño y para sus familias y maestros empezar seguros con los elementos de confianza y de pertinencia que les corresponden. Esta decisión del juez, argumentada exhaustivamente y con solvencia en su resolución, implica que para cada niña ese regreso seguro no puede depender de su buena suerte, del poder de compra de su familia, de si está inscrita a una escuela con el código postal correcto o de que sus maestros y directivos hagan sacrificios personales que resultan injustos y desproporcionados. Lo que el juez está mandando es que la autoridad no rehúya su plena responsabilidad y que el suministro de agua y materiales quede claramente en su cancha para que la provisión sea universal,
sin discriminación ni exclusión, pues el derecho humano y constitucional de la joven generación es que las oportunidades de aprender sean un bien público, garantizado por el Estado. La educación como un derecho que se cumple, no como un servicio que se contrata. También esta suspensión mandata que el personal educativo y las familias no cuenten solo con orientaciones y sugerencias, sino que a todos nos quede claro cuáles son las tareas específicas que le corresponden a cada quien en forma obligatoria y cómo el tema de salud no se puede dejar a la deriva, sino que implica que los alumnos y sus docentes puedan saber que está vigente, funcional y preparada en la red de apoyo que les atenderá en caso de que se identifiquen situaciones de contagio. Como explicó Jenny, para nuestra causa, el recurso al litigio no es una estrategia coyuntural, sino una activación de todos los elementos de la democracia, al convocar, en la forma que prevé nuestra Constitución, al Poder Judicial para que zanje la cuestión y defina cómo debe el Ejecutivo garantizar en los hechos los derechos de niñas, niños y jóvenes. El apremio judicial, como hemos dicho, no es un movimiento mediático ni es un tema personal con los funcionarios. Es hacer exigible y justiciable el derecho a la educación. De poco sirve celebrarlo en la retórica si no se logra en la realidad las condiciones mínimas para aprender. Y en el caso que nos ocupa, eso incluye contar con estándares mínimos de aforo, dar seguimiento, fijar un plan conjunto que dé certeza y no ambigüedad para cumplir con ambos derechos, a la salud y a la educación. El contenido de esta demanda de amparo ni es nuevo ni es sorpresa en la dinámica de nuestra presencia pública, ni tampoco de nuestra interacción con las autoridades educativas, como ya lo comentó Fernando. Por meses hemos insistido en la necesidad de tener auténticos protocolos detallados y adecuados y hemos afirmado que la guía ha mejorado en sus sucesivas versiones, pero no es un verdadero protocolo. También reunimos y colocamos en un micrositio web ejemplos de protocolos de otras naciones e incluso ofrecimos un protocolo tipo retomado de las buenas prácticas de nuestro propio país. Ahora el juzgado determina que esta tarea ya no puede posponerse ni declinarse de parte de las autoridades federales. Nos llena de esperanza pensar que con esta resolución pueden salir de la desazón y angustia los directivos y maestros, a quienes no se les aseguró que el suministro de materiales fuera continuo para su escuela, o que deja a su criterio y sin apoyo del personal de salud los pasos siguientes ante la sospecha de contagio. Nos da optimismo y ánimo pensar que las familias, especialmente las que se encuentran en mayor vulnerabilidad y marginación, ya no tendrán que arreglárselas por su cuenta con cubrebocas improvisados, sino que tendrán la certeza de que este elemento imprescindible para la presencialidad de sus hijas e hijos en la escuela no se convertirá en un costo adicional y prohibitivo. Puede venir la pregunta de si hay dinero en el erario público para cumplir con el mandato del juez, quien, por cierto, precisa explícitamente en la suspensión que ha concedido que para las garantías mínimas y según los principios constitucionales no pueden ser pretexto restricciones presupuestales o estructurales, por lo fundamentales que son los derechos a la salud y la educación que aquí están en riesgo. Pero respondiendo, sí, sí hay dinero, porque la educación fue definida como actividad esencial y también con base en esta decisión del judicial, el Poder Ejecutivo Federal no solo puede, sino debe aplicar mejor las partidas, especialmente las de la escuela es nuestra, y además Hacienda puede modificar asignaciones para destinar fondos necesarios. Vemos además como oportunidad de oro que para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2022 se contempla una ampliación a el monto de la escuela es nuestra de un 13% adicional, de manera que el proceso de dar continuidad al suministro se puede resolver para todo el ciclo escolar y no solo de aquí a diciembre. En fin, que ahora no solo debe haber voluntad, sino cumplimiento de un mandato que se funda en derechos humanos por parte de las autoridades.
Lo que sigue ahora es, además de seguir atentos y activos en cada paso del proceso jurisdiccional, descubriendo y confirmando qué responden y cómo implementan las autoridades de educación y salud la resolución que hoy les comunicamos, deseamos que las familias y los maestros de México hagan suya, se apropien de esta decisión, pues es una confirmación de que nuestra democracia puede funcionar en la realidad para un mayor bien colectivo. Esta decisión de los tribunales sienta un precedente y es un auténtico parteaguas. Hoy quienes ganan son las niñas, los niños y los jóvenes. Como muestran las encuestas a las que se ha referido el presidente y también nuestra propia investigación de campo, las y los estudiantes quieren regresar, pero saben también que hay riesgo, experimentan miedo, captan el estrés de sus familias. Pero lo que siempre prevalece en su vivencia es que lo presencial es esencial, les surge el reencuentro. Esa debe ser, como niños, como estudiantes, su ocupación, encontrarse con sus compañeros, sus maestros, con el aprendizaje. No les toca a ellas y ellos lo que es responsabilidad y función de los adultos, y más de los que han sido investidos con los poderes para garantizar que la escuela sea segura. Hoy el triunfo es de todo el país. Hoy quienes ganan son las niñas, los niños y los jóvenes. Confiamos en que las autoridades renovarán su compromiso con el interés superior de la niñez, que además se abrirán a una colaboración más continua y serena con todos los sectores y que implementarán estas obligaciones con esmero, con seriedad y diligencia, como corresponde a la dignidad de los cargos que se les han confiado para la educación y la salud de las y los mexicanos. Les agradecemos por su presencia porque es crucial para que cada comunidad de aprendizaje se apropie de esta decisión, para que conociéndola se consolide la experiencia de que la educación, el derecho a aprender, a todos nos necesita, a todos nos exige y a todos nos permite un mejor presente para nuestras hijas e hijos. Paso ahora la palabra a nuestra directora de comunicación, Luz Romano, para sus preguntas. Muchísimas gracias, David, Jesús, Jenny, Fernando, Fabiola, todos los que están participando el día de hoy en esta conferencia. Y bueno, les voy a leer la primera pregunta y que dice, si la SEP no se acata en este recurso, ¿qué va a suceder? Y dos, en una conferencia, la SEP, todavía a cargo de Esteban Moctezuma, cuando fue cuestionado por el tema de los insumos, contestó que deberían de ser proporcionados por los estados, pues la educación es descentralizada. En esta ocasión, ¿podrían también justificarse o evadir esto con el mismo argumento? Y esta pregunta creo que podrían contestarla tanto Jesús como David en conjunto, y no sé si quieren que empiece Jesús. Gracias, Luz. Sí, por una parte, el juez es amplio en la discreción que le da a las autoridades. En principio, no pueden justificarse en que les toca a los estados. La orden es contundente, ¿no? Y como comentaba Jenny, incluso antes que acogerse a que le toque a los estados o incluso poner de pretexto alguna impugnación, tienen que cumplir sí o sí en el Inter y por lo menos demostrarle al juez que han agotado todos los esfuerzos presupuestarios y de personal para cumplir con las medidas. Ya luego veremos si la medida fue adecuada o no, pero en el Inter tiene que agotar todo lo que esté a sus manos. Sí, complementando lo que comenta Jesús, obviamente nosotros estamos confiando en que la autoridad federal tiene muchas atribuciones para convocar a otros actores a colaborar, pero la suspensión tiene justamente en nuestro sistema jurídico esa lógica. Como están en riesgo derechos fundamentales, la acción tiene que ser ya inmediata. El sentido de llamarle provisional quiere decir, en lo que vemos en mayor profundidad todo el tema, por ahora resguardemos los derechos de quienes pueden verlos vulnerados. En este caso, sobre todo los niños y las niñas y después sus maestros en las escuelas. Entonces, como dice Jesús, a pesar de lo que afirmó el secretario Moctezuma, hay una responsabilidad global de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación
por su tema de rectoría en el cumplimiento de ambos derechos, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y aparte, digamos, la argumentación del juez es muy precisa en términos de que tienen que actuar ya con todas las atribuciones en su poder, incluso las de coordinarse con los gobiernos de los otros niveles. Gracias, David. Una siguiente pregunta dice, ¿las dependencias de gobierno pueden interponer algún recurso y entonces retrasar esto o simplemente dejar de cumplir? Jesús, ¿podrías contestarnos, por favor? Claro, Luz, como lo adelantó Jenny y lo comenté hace un momento, las autoridades pueden impugnar esta decisión del juez, pero en el Inter tiene que cumplir. O sea, tienen 2 días hábiles para impugnar, que vencerían mañana, y luego tendrá un tribunal colegiado 2 días hábiles a partir de que lo reciba para resolver. Puede ser que la siguiente semana tengamos una resolución confirmando o modificando o revocando, pero de aquí a que eso suceda, tienen que demostrar al juez que están tratando de cumplir con su orden. Gracias, Jesús. Hay una segunda pregunta. Dice, ¿qué presupuesto se requiere para atender el problema de falta de insumos en las escuelas? ¿Le queda presupuesto a la SEP para esto? Porque no vimos nada etiquetado para este rubro. David, ¿podrías contestarnos, por favor? Sí, muchas gracias, Luz. Como hemos dicho, justamente hay un subejercicio en el campo directo de infraestructura, en la partida de infraestructura según el último corte disponible. Ahí todavía quedaban como 1,000 millones de pesos. Pero además está, por supuesto, lo que por tanto tiempo han mencionado tanto el presidente de la República como la secretaria de Educación. El presupuesto que corresponde a la escuela es nuestra. Entonces, ¿cuánto realmente se ha ejercido llegando a las comunidades? Es decir, se ha entregado a distintos sectores, especialmente a los gobiernos estatales, supuestamente asignados a las escuelas, pero solo tenemos evidencia de que emitieron, digamos, los recursos las autoridades federales, pero no de cómo han llegado a las escuelas. Eh, Además, como ya comentaba, precisamente en atención al cumplimiento de esta orden del juez, la Secretaría está facultada para reasignar fondos internos. Hacienda está facultada para hacer en un caso de apremio, como ocurre en el caso presente con esta resolución, para hacer reasignaciones de partidas que fueron etiquetadas y que no se han usado en otros campos, incluso en otros sectores, siempre en la función de educación. Y finalmente, como ya comentaba, para darle continuidad a todo este esfuerzo, eh, no solo hay que contar con el presupuesto que se agota en diciembre, hay al menos 13,000 millones de pesos ya previstos para la escuela es nuestra, y si justamente la prioridad es, en lugar de hacer arreglos o ampliaciones que no son urgentes, atender esta orden del juez, hay pues dinero para considerarlo y además todavía el proceso de presupuesto no se ha agotado, así que los legisladores a petición del Ejecutivo pueden hacer, digamos, también modificaciones a lo que en primera instancia se les ha presentado. Entonces, en resumen, sí hay dinero, sí se puede destinar ya hoy a esto y alcanza, sí alcanza. O sea, habrá que dejar de hacer otras cosas que hay que pensar que son menos urgentes porque no involucran directamente el derecho a la vida, a la salud y a la educación de los alumnos, sino que son sencillamente cosas deseables, pero que perfectamente pueden posponerse para otro ejercicio fiscal. Gracias, David. La siguiente pregunta dice, ¿hoy se les notificará o cuándo? Y a partir de la notificación, ¿tendrán entonces las 48 horas o ya fueron notificados? Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo asegurarán en Aprender Primero que la SEP y Salud cumplirán? Si podemos responder Fernando y alguien más que se quiera sumar. Gracias.
Si quieres, Chuy, tú la primera pregunta. Fer. De acuerdo. Ok. En principio debieron haber sido notificadas ayer las autoridades, luego por cuestiones de logística puede ser que se retrase un poquito y si no pasó ayer, probablemente suceda hoy, pero no será más tarde de esto. ¿Me podrías repetir la segunda pregunta, Luz, por favor? Y la pregunta es, ¿cómo van a asegurar en Aprender Primero que la SEP y Salud cumplirán? Claro, pues nosotros estaremos siguiendo muy de cerca este cumplimiento, por supuesto, en cuanto al desarrollo del expediente. Sin embargo, la responsabilidad principal de este cumplimiento recae en el juez. Nosotros tenemos una gran confianza, debido a los términos en los que quedó la resolución de la suspensión provisional, de que el juez será muy estricto en este cumplimiento, tanto por lo específico que es en los efectos que se debe dar a la suspensión, tanto como la discrecionalidad que le da la autoridad para cumplir. La autoridad tiene muchas oportunidades, y esperamos que así sea, para cumplir y dar probar este cumplimiento ante el juez. Entonces, esa sería, digamos, nuestra respuesta a esa pregunta, y nosotros, como Aprender Primero, estaremos muy de cerca dando seguimiento ante la posibilidad, como comentó Jesús, de una posible queja que se pudiera interponer por parte de la autoridad en las próximas, bueno, ya a partir de ayer, en el lapso de las 48 horas. Gracias, Fer. Legalmente, ¿qué pasaría tanto con la SEP como con Salud si no cumplen en los plazos determinados? Jesús. Jesús, perdón, ya perdí. Gracias, Luz. No pasa nada. Dependerá del grado de esfuerzos que demuestren ante el juez que llevaron a cabo, ¿no? La orden es contundente, ¿no? Hay un plazo fatal de 48 horas para empezar a emitir el nuevo protocolo y luego 10 días hábiles para emitir los nuevos controles del protocolo nuevo. Y en el Inter lo que no tiene plazo son la obligación de proveer de insumos, ¿no? Cubrebocas y demás. Ahí el juez, hay mecanismos para verificar que se cumplan con sus órdenes, se les requiere y se les insiste, se puede incluso notificar en su caso al presidente de la República para que les requiera el cumplimiento, y si no llegara a darse esto, hay procedimientos incluso para penales por omitir cumplir con una suspensión de un juez federal. Desde luego esperemos que no llegue a eso y confiamos que la autoridad acate con la orden de buena fe en lo más pronto posible. Gracias. Dice, ¿cuántas escuelas se incluyen en esta demanda de amparo? La demanda, perdón, la resolución en los términos que quedaron los efectos de la suspensión es muy amplia, en el sentido de que el juez no enfoca o no reduce el universo de las escuelas. Si nosotros, en nuestra interpretación, como quedaron los efectos de la suspensión, se está incluyendo al universo entero de las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Este sería un número mayor a las 200, se estima que son 260,000 escuelas, poco más de 260,000 escuelas en este universo de escuelas, tanto públicas como privadas. En el punto sobre el suministro de agua potable, el juez es muy específico que las escuelas públicas tanto privadas tienen, sin excepción, que tener este suministro de agua potable. Entonces, en concreto, estaríamos hablando de un universo de más de 260,000 escuelas. Gracias, Fernando. Y la última pregunta es de Laura Toribio. Nos dice si pudimos ver ya el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para Educación y si consideran que hay recursos reales para el tema de la pandemia. David. Gracias. Sí, vimos ya los documentos que están disponibles y justamente todavía tiene que pulirse, están los criterios, pero lo que descubrimos es que hay un aumento para educación. Hay, por supuesto, el aumento que se concentra en las becas Benito Juárez. Hay algo que es muy, muy esperanzador, que es un aumento del 1000% para educación especial, que se había dejado muy, muy abandonado, como en su momento también exigimos que se atendiera. Hay un aumento significativo para CONAFE, al que se le había quitado tanto dinero,
y sobre todo está este aumento que es el que vemos como muy inmediatamente utilizable, que es el de la escuela es nuestra. Precisamente estamos en el momento de oportunidad tanto para ampliar el monto de las partidas, es una facultad que todavía puede ejercer Hacienda, eh, es también una facultad que los legisladores en la Cámara de Diputados pueden hacer asignaciones, reasignaciones de presupuesto. Entonces, en un país en el que hay tanto que gastar, en el que, por ejemplo, se están poniendo o proponiendo aumentos muy fuertes para el sector energético, llamar la atención sobre el cumplimiento de derechos, aparte de niños y niñas que tienen que tener, como hemos dicho, esta prioridad que les marca el interés superior, que es, digamos, una obligación constitucional, es un tema de derechos humanos, es un tema de convenciones internacionales a las que está obligado el Estado mexicano. No hay como una partida que específicamente diga, ¿no? Uso de estos fondos para emergencia, se podría establecer, pero digamos, no está en las partidas que hemos ahora revisado, pero sí hay entonces margen para que se use eso sin romper la lógica de para qué están destinados, especialmente en la escuela es nuestra. Un elemento adicional que yo quisiera poner sobre la mesa es que justamente lo que les está marcando el juez a las autoridades es que todas y cada una de las escuelas, obviamente ese cumplimiento es en el tiempo, ¿no? Como hemos dicho, así como el regreso es un proceso, pues también este cumplimiento en ese aspecto de los suministros, de las inversiones directas, eso tendrá que ser un proceso, o sea, no, las 48 horas es para cambiar los documentos que orientan eso, pero no para en 48 horas ponerle agua a todas las escuelas que por años no las han tenido. Como explicó Jesús, llevar agua a las escuelas no significa necesariamente alterar la red de suministro de agua, ¿no? Hay opciones que hemos visto en muchas partes del país, especialmente Sinaloa y Sonora, en donde se pone un tanque de plástico para que estén los lavamanos disponibles, que son los que se requieren para asegurar las condiciones mínimas de salud. Está bien probado, es de bajo costo, es de rápida instalación. Es decir, las soluciones ahí están. Nosotros confiamos en que la autoridad verá cómo sí cumple y no cómo no cumple, ¿no? Sería muy decepcionante pensar que van a gastar muchísima energía en ver cómo se excusan o no cumplen, en lugar de gastar la energía en cómo cumplen. Y el último comentario que quiero hacer a propósito de esta pregunta es que, por supuesto, nosotros, como yo creo que todas las organizaciones de sociedad civil y en general todos los sectores, estamos listos para colaborar. Para que haya verdadera corresponsabilidad, tiene que haber responsabilidad. Entonces, el juez es muy claro, la responsabilidad es de salud y de educación, pero apoyándolos, colaborando, estamos todos los demás. Entonces vemos con esperanza también que la próxima semana, el martes 13, ya habrá una reunión de un comité interinstitucional, una comisión que fue acordada en el sistema de protección de derechos de niñas y niños y que involucra ya a Salud, DIF, la Comisión de Derechos Humanos, las organizaciones de sociedad civil, los padres de familia, y seguro es un espacio, la Comisión de Educación del Sector Empresarial, seguro es un espacio en donde ya se decía, puede usar sus facultades de coordinación, la SEP y Salud, para pedir ayuda y encontrarla para ir resolviendo las situaciones. En este cumplimiento de su responsabilidad, sin embargo, no tiene que estar dejada a sus propias fuerzas y para nosotros es en esta misma lógica de todos tenemos que apoyar, todos tenemos que ponerle, pero tiene que quedar muy claro de quién es la responsabilidad y es lo que el juez con esta resolución fija. Pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos los que
tanto como en Facebook. Con esta pregunta damos por terminada la conferencia de prensa, no sin antes recordarles a las reporteras y reporteros que les enviaremos los materiales vía mail a la brevedad para que puedan tener tanto el comunicado como los discursos. Y si necesitan algún detalle más, pueden contactar a Kenia Ramírez para que podamos extender esta información. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y nos vemos pronto. Espero no sea mañana porque llevamos 2 conferencias al hilo, pero si es así, si los niños lo requieren, aquí estaremos mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Listo, cerró la transmisión en Facebook. No, ahí está todavía. A ver, me dejaron a mí como anfitrión, entonces ya voy a detener la grabación. ¿Hay alguien más que me esté siguiendo en esto? ¿En la parte técnica? No. Ok, entonces ahí les voy. Detengo esto. Detengo la grabación en la nube.